Bienvenidos todos al Pando Club. Hoy tenemos el gran placer de dar la bienvenida al Chino Molina. ¿Cómo estás, Owen? Muy bien, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos, por favor, ¿qué acabas de tocar? Estuve tocando Tuntunleo, que es una obra de un gran compositor y pianista, Alejandro Manzoni, que vive en la actualidad. Puedes escuchar la música de él, que es espectacular. Y bueno, yo soy admirador de su música. ¿Es argentino? Es argentino, sí. Okay. Sí. Y esa adaptación es una adaptación tuya, ¿no? Exacto, sí. Bueno, nada, como me gusta tanto la música de Ale, fui tratando de sacar todo lo que él toca y después de tratar de llevarlo al instrumento, tratando de ver esos efectos rítmicos, que cómo podía
hacerlos sonar en instrumento. Y obviamente hay algunas cosas también de la articulación o de la impronta de la forma misma que modifiqué pues justamente para adaptarla a la sonoridad del instrumento. ¿Y se puede hablar de estilo o de género con esta música? Porque No sé si se puede hablar. Sí, claramente tiene una relación con el ritmo de gato, digamos. Pero no es ni la forma de gato ni nada de eso. un gato suelto. Exacto, sería un gato suelto del 2022, aunque la obra de Ale creo que es anterior, hace unos años. Claro. ¿Y lo que tocas es todo armado o hay momentos de improvisación? No, también? de hecho en el medio hay una parte que es claramente una intervención solista, así un solo. Y después, sí, me gusta trabajar con la música que en ese sentido sea flexible. O sea, hay partes que están muy pautadas, partes que tienen libertad en la pauta y partes directamente de improvisación. Eso es lo que estoy tratando ahora de trabajar y bueno, lo que mostré hoy en Tuntuleo es eso. ¿Y cómo trabajas la improvisación en el bandoneón? ¿Es distinto que, no sé, llegar a improvisar en el piano? ¿Tiene su otra? Sí, tiene su otra cosa. Yo tuve la suerte de conocer hace unos años al maestro Hernán Ríos, Okay. que gracias a él pude entender y practicar conceptos que me ayudaron a llevar ese lenguaje que para mí era casi inaccesible. En el instrumento no encontraba la forma de practicarlo, él me ayudó y me sigue ayudando a encontrar formas de practicar eso. Y puedes contarnos un poquito más de esto. Me fascina. Sí, sí. Mira, el trabajo con Hernán es muy particular. A los que quieran les recomiendo leer el libro Más acá en la improvisación, que es un librazo impresionante. Y bueno, y pueden conocer al maestro Hernán Ríos. Pero te puedo contar puntualmente. Con Hernán trabajamos sobre pautas muy concretas. Por ejemplo, mantener la idea rítmica, trabajar y con limitaciones grandes, ¿no? Por ejemplo, trabajar ideas y desarrollarlas con solamente 2 notas, solamente usando octavas, después ampliando un poquito más esto, intervenciones que tengan medida de compases, 4, 2, 8, cambiar eso. Entonces creo que lo que con toda esa práctica se va pasando en la cabeza es que uno empieza a entender cuáles son las cosas que debe prestar atención a la hora de estar trabajando con el discurso, que por lo menos a mí me parece que no son necesariamente o indispensablemente escalas y acordes, sino que es Claro. un criterio de forma y de desarrollo del material que estás haciendo y obviamente lo que aparece siempre es elegir cierto material y cuando elegís un material tenés que desechar otro, de lo que te está sonando en la cabeza, ¿no? Claro, como es parte de la práctica, es desarrollar la creatividad, pero también poder ordenar Sí, las ideas. No totalmente. es tanto como trabajar un lenguaje de bebop o algo así. No, claro, sí. O por lo menos esa no es mi intención, ¿viste? No trabajo puntualmente con Hernán nada de los patterns ni likes, ¿viste? Sí, claro. Que son cosas que se desarrollan en otras formas. Igual es que no sé si serviría tanto trabajar licks para este tipo de música, porque como va a salir tipo bebop y no es la onda que... Totalmente. Me parece que esas prácticas están cerradas como a estilos específicos. Claro. Y lo que me pareció espectacular del trabajo de Hernán, que a mí me ayuda mucho, es poder adaptar esas ideas a la música que esté tocando. Sí. Sí, fantástico. Y eso porque vos también compones, ¿no? Sí. ¿Y cómo se aplica esa práctica? O sea, ¿cómo está alimentando también tu práctica de composición? Y creo que la gran ayuda de eso es justamente entender de otra forma el material con el que estás trabajando, ¿sí? Entonces, la idea
la puedo concebir de otra forma. A veces puede ser el desarrollo de un motivo, a veces puede ser solamente un desarrollo tímbrico, a veces también puede ser una secuencia armónica, pero me parece que todo ese trabajo lo que me ayuda mucho es a poder ver la forma musical desde otro lado y a por lo menos cuestionarme qué es lo que necesita eso que estoy componiendo para continuarse haciendo y qué no. Por lo menos que no es poco, ¿no? Sí. No, cuando compones, ¿cómo es el proceso? O sea, como acabamos de hablar con alguien que trabaja muy intuitivamente, como no se puede disciplinar como pensando en eso va a ser la estructura, y otros ya sé que les gusta tener, antes de empezar a componer, eso va a ser la estructura, voy a poner estas reglas. ¿Cómo es tu manera de...? Y yo trato de generarme así pequeños desafíos en cuanto al punto de salida. A veces puede ser buscar metódicamente un motivo y ver qué posibilidades me da eso. A veces es simplemente improvisar, grabar y ver de eso si hay alguna cosa que me interese para desarrollar. A veces es proponerme un marco rítmico, ¿sí? El marco rítmico me refiero puntualmente a una chacarera, un ritmo de samba, un ritmo de tango o simplemente un compás ternario o un compás binario, simplemente eso, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir a charlar con nosotros hoy. No se olviden de dar like y subscribe al canal, y también para ellos que quieren apoyar, se puede apoyar con Patreon y también con Cafecito. Vamos a poner todos los enlaces para ver más del Chino Molina abajo, y bueno, muchas gracias por venir. Por favor, gracias a vos, Owen. Chao, chao. Chao.